es el gas de Aguaitía, pero el gas no nos está dando absolutamente nada a la población ucayalina. Y hoy tenemos tarifas eléctricas altísimas, señor presidente. No se usa el gas para la generación de energía eléctrica para la región y sí para el sistema nacional. Al final pagamos el 50% adicional que se paga en Iquitos. 30% más que en Lima, población pobre, señor presidente. Y entonces, al final, la población se ha alzado con una serie de reclamos que no solamente abarcan este tema, sino también el tema relacionado al gas de Aguaitía, en cuanto a su masificación. Y entonces, señor presidente, esto se ha venido dialogando con el Poder Ejecutivo, pero se ha ido dejando la instalación de una mesa de diálogo y de trabajo. Al final está en una huelga general la región Ucayali hace 9 días, señor. La gente comiendo en sus ollas comunes, en los asentamientos humanos, en las comunidades nativas. Y entonces un sufrimiento de la población innecesario. Y recién el día lunes están asistiendo, según hasta donde se tiene conocimiento los señores ministros, que van a asistir a instalar esta mesa de diálogo, pero ¿por qué haber esperado tanto tiempo? Además, señor presidente, hay otros temas, el tema forestal. El 70% de la economía ucayalina es forestal. Sin embargo, hace unos meses que estamos todos de acuerdo que hay que luchar contra la tala ilegal de madera, pero previa a una formalización adecuada o posibilidades de formalización. Entonces, la tala ilegal es un problema social y al final se les está persiguiendo, se les está criminalizando con el decreto legislativo 1220 y 1237. Entonces, pasos dados que al final han exacerbado los ánimos de la población. Falta todo lo necesario a la legalización de asentamientos humanos. Hay muchísima gente que está reclamando tener el derecho de su techo propio. Por otro lado, comunidades nativas que también tienen que legalizarse. Entonces, son un cúmulo de temas. Continúe, congresista. Temas pendientes y sobre todo en cada una de las provincias ucayalinas, la provincia de Purús en el aislamiento, la provincia de Atalaya que no se logró que se le haga el asfaltado de la carretera Atalaya-Puerto Copa, el caso de la provincia de Padre Abad que no tiene su hospital, en la provincia de Padre Abad, los cocaleros, sí erradicación pero poco dinero para la sustitución. En el caso de Pucallpa, el puerto de Pucallpa, obras paralizadas, la autopista del 0 al 15 de ingreso a Pucallpa. Entonces, todo esto, señor presidente o señora presidenta, realmente ha generado un problema de protesta de toda la población ucayalina que yo pido y solicito que el gobierno, cuanto antes, proceda a solucionar este problema, que se abra la mesa de diálogo y de trabajo para encarar junto con la población ucayalina que de forma pacífica está marchando hoy día, en este momento, en Pucallpa y en otras ciudades ucayalinas para solucionar un problema social. Muchas gracias. Invocamos al Poder Ejecutivo se dé pronta solución al conflicto que se ha generado en la región Ucayali. Continuamos con el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaunde. Señora presidenta, no voy a hablar sobre el tema de las AFPs, sino haré algunos comentarios con relación al texto sustitutorio de esta ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho transnacional. Es evidente, señora presidenta, que este proyecto de ley responde a un clamor o a una presión internacional o a una combinación de ambas cosas. Yo simplemente quiero decir que dada la situación del Perú, que es más bien un país receptor de este tipo de empresas, que son las que incurren en la costumbre delictiva del cohecho internacional, en realidad es una ley que tendrá que pasar mucho tiempo para que efectivamente se aplique al Perú.
porque son pocas las empresas peruanas que salen al exterior en busca de contratos. Hay algunas, pero son relativamente pocas. Entonces debemos tener en cuenta que esta ley se va a aplicar a los consorcios internacionales que vienen al Perú con el objeto de ganar licitaciones de cualquier índole. Además, yo quisiera hacer una acotación de carácter de redacción y me agradaría que mi distinguido colega, el congresista Juan Carlos Seguren, que lo veo muy entretenido en otra conversación, tenga la infinita bondad, por intermedio suyo, Presidenta, tenga la infinita bondad de prestarme atención. Voy a leer el artículo 2. Dice así, ámbito subjetivo de aplicación. Para efectos de la presente ley, son personas jurídicas las entidades de derecho privado. Y luego dice, asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades regulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta. En cambio de razón social, sobre eso ha habido reorganización social, transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad, no impiden la atribución de responsabilidad a la misma. Sobre este segundo párrafo me parece que el congresista Otárola ha manifestado un alcance. Yo me permitiría hacer un alcance mínimo, porque la redacción no es lo exactamente precisa. Continúe. Para efectos de la presente ley, son personas jurídicas, 2 puntos, las entidades de derecho privado, porque son múltiples entidades, y esto se refiere a las entidades de derecho privado con fines de lucro, o sea, en general las sociedades. Yo creo que habría que precisar, porque da la impresión, por esta desliz en la corrección, que las entidades de derecho privado de carácter societario, no asociativo, estarían excluidas de los alcances de esta, no diríamos draconiana, pero sí catoniana ley. Y como estamos viviendo en un mundo donde los coimas y los sobornos abruman a los estados y posiblemente puedan hacer caer a los gobiernos, creo que tenemos que sumarnos a ese temperamento internacional, pero sumarnos con una adecuada y precisa redacción jurídica, considerando los puntos, las comas y los 2 puntos, que pueden a veces decidir. Su tiempo ha culminado, congresista Belaúnde. Sin embargo, por excepción, se le da la interrupción al congresista Freddy Otárola. Sí, muy breve. Yo inicialmente también creí que estaba más redactada esa parte del artículo, pero está bien. Pues se refiere, son personas jurídicas, las entidades de derecho privado, se refiere a todas. Pero cuando ya detalla, se está refiriendo a las sociedades irregulares y a las personas de derecho privado no lucrativo no inscritas. Es decir, primero engloba a todos, pero también además dice, aún no estén inscritas, aún no tengan personería jurídica, se ven o se someten al alcance de esta ley. Yo creo que ahí la redacción está bien. En lo que me ratifico sí es en el cambio de razón social, que es la identificación exclusiva y excluyente de las sociedades colectivas, de las sociedades de personas, ergo la colectiva, por el cambio de nombre que abarca a la denominación que llevan las sociedades anónimas y también la razón social. Lo demás me parece que está bien. Gracias, presidente. Gracias, congresista Otárola. Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. Presidenta, el proyecto que está sometido a nuestro enjuiciamiento tiene ya una opción
sobre la responsabilidad, no creo que penal, porque en la práctica está reduciendo a responsabilidad administrativa la responsabilidad de las personas jurídicas, principalmente, como se ha notado aquí, las de carácter transnacional que sobornan a nivel interno, porque contrario censo es poco cuantitativamente relevante, es diminuto el caso de personas nacionales, personas jurídicas nacionales que sobornan en el ámbito transnacional, es decir, fuera de nuestras fronteras. Y aquí, señora presidenta, hay opciones, pues. Hay una opción, por ejemplo, que tienen que ver con que la responsabilidad de las personas jurídicas solo se aplica en el ámbito del sistema administrativo. Y entonces son sanciones como multas, decomisos, amenaza de clausura. Y en otras palabras, aquí hay un sistema harto benevolente, no hay un sistema penal en puridad para aplicarse al cohecho transnacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya la dogmática internacional ha evolucionado, señora presidenta. No podemos hablar así en genérico de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque claro, eso no lleva solo a la aplicación del monto patrimonial de la sanción. Y los trabajos, por ejemplo, citaré el más conocido de Silvina Bacigalupo, cuando trabaja derecho penal económico, distingue la responsabilidad macro, el del titularato de la persona jurídica, de la responsabilidad individual de las gerencias o funcional, y por eso se acude a la teoría de las funciones para decir, por ejemplo, en el caso de la empresa tal, ¿no es cierto?, la responsabilidad penal es de la empresa en estos ámbitos, pero es del gerente tal que funcionalmente tiene que ver con las conductas comisivas vinculadas a esos injustos y que debe ser sancionado. Silvina Bacigalupo hace el ejemplo del panal de abejas, ¿no es cierto? Y dice pues que la abeja madre, en términos de la teoría de las funciones aplicada al derecho penal en el ámbito de las personas jurídicas, tiene que ver, pues, porque fácil, ¿no? Tremendos sobornos transnacionales, una multa pues que está en el contexto del requerimiento de la OCDE, ¿no es cierto? Básicamente para neutralizar los sobornos que las compañías norteamericanas o de otros países cometen fuera de su país y que evidentemente le recortan posibilidades de acceso a beneficios tributarios. Y aquí el tema de fondo entonces es, nuestra posición sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas se restringe a responsabilidad administrativa. Nosotros decimos no, porque con todo respeto, tremendas empresas que han habido, por ejemplo, en la década del Fujimorato, continúe. Empresas de naturaleza penal que no se les ha aplicado pena, pues, porque no se individualiza en el contexto de la responsabilidad penal de la empresa, la responsabilidad funcional de los operadores. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto, cotidiano. Ayer fueron asesinados 2 policías. Evidentemente ha habido un soplo, señor, de la banca que le ha dicho a los marcas que han sacado $10,000. Y ahí hay una responsabilidad, obviamente hay una responsabilidad de entrega de información orientada a la conducta comisiva. ¿Qué pasa? ¿Esa conducta es inmune? No, señor, debe definirse en términos funcionales. ¿Qué operadores han tenido acceso a esa información? Porque hay presunción de colusión con la banda de criminalidad organizada que ha asesinado ayer a 2 policías. Y entonces aquí tenemos un punto de vista sobre la responsabilidad, en realidad no penal, aquí es una opción por una responsabilidad administrativa. Y siempre está, señora Presidente, vigente el dicho del gran criminólogo Alessandro Barata, que dice, no, para la responsabilidad criminal de los poderosos, pañuelo, rodillas, ¿no es cierto? Continúe, congresista. Pena de muerte, castración, el populismo penal para los de abajo y para arriba, responsabilidad administrativa. Y todavía, ¿por qué no se responde aquí a la buena pregunta que ha hecho Manuel Dan, ¿verdad? ¿Por qué solo hablamos de responsabilidad en delitos, un solo delito de corrupción, que sería
el de corrupción, la responsabilidad administrativa, nada más administrativa, por el delito de cohecho activo transnacional. O sea, no hay responsabilidad individual de ningún gerente, de ningún directivo. En el caso Lavajato, ¿deberíamos solo hacer responsabilidad administrativa de las empresas o deberíamos individualizar? ¿Quién, pues? ¿Quiénes objetivamente tienen responsabilidad administrativa, por supuesto, pero penal, ¿no es cierto? Y por supuesto también civil en esas acciones de delitos macroeconómicos, que a decir del tratadista Tocora colombiano son los que ponen más en riesgo la viabilidad de una política criminal genuinamente democrática. Para que culmine, congresista. Por eso, señora presidenta, y con eso voy terminando, les agradecería su paciencia, por favor. Yo creo que esta propuesta, señor, es seriamente limitada. Yo creo, por eso estoy de acuerdo con la cuestión previa planteada por la Comisión de Descentralización. Yo creo que debemos discutir con mucha más profundidad el contexto y la naturaleza de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Máxime, señora presidenta, cuando los delitos de macrocorrupción, los delitos económicos, no solamente pueden ser cometidos pues por personas jurídicas para sanción administrativa, sino cuando estos delitos de macrocorrupción son cometidos en términos funcionales también por personas individuales. Y por último, señora presidenta, yo quiero unirme a la legítima presión porque el tema de las AFP se vote, se trate y no se bloquee, sino se facilite su debate para ver acá quién es quién, quiénes votamos por unanimidad a favor y quienes ahora pretenden esconderse en una posición de variación de su punto de vista original. Gracias, congresista Rosa Mavilat. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza Ordóñez. Gracias, señora presidenta. Respetando el tema de la Comisión de Justicia, señora presidenta, quiero ser muy breve. Así como es tan trascendental e importante este tema, yo creo que más trascendental y más importante es el tema sobre las AFPs. Tomo la palabra, señora presidenta, y ojalá nos escuche, señor presidente, a través de las ondas etéreas de que se convoque inmediatamente una junta de portavoces para mostrar nuestra coherencia y persistencia de lo que hemos acordado con 66 votos en una reunión pasada sobre las AFPs referente al cobro del 95.5%. Yo creo que cuando hablamos de coherencia, y en este aspecto más bien voy a ser plenamente solidario con las palabras de Lescano, de Angulo, como de Delgado. Por lo tanto, no voy a redundar más en el por qué debe tratarse urgentemente el problema de las AFPs. Y digo coherencia porque tenemos que ser concordantes en lo que decimos, en lo que pregonamos y en lo que hacemos, señora presidenta. En los últimos días en las calles se pregona, se grita el respeto irrestricto a los derechos laborales. Se pregona y se dice por todos los medios que son los únicos los que van a hacer respetar los derechos humanos. Y me estoy refiriendo específicamente al Partido Fujimorista, al Partido Nacionalista y también los pepecistas con la alianza que tienen últimamente con otro partido. Por eso me pide una intervención el colega Delgado, si usted lo permite, señora presidenta. Tiene la interrupción el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidenta. Bueno, en vista de lo que está sucediendo, presidenta, y en vista de que el Pleno es la máxima autoridad en el Congreso, yo planteo una cuestión previa, presidente, a fin de que sea el Pleno el que decida la exoneración del trámite de comisiones y en el Pleno con nuestros votos podamos definir eso. Planteo esa cuestión previa. Muchas gracias. La mesa directiva debe aclarar que no se puede proceder en este momento a una cuestión previa, dado que la Junta de Portavoces aún no ha sido convocada y que esperamos que en esta se definan a través de sus portavoces sobre el tratamiento de este tema. Continuamos con el presente tema que está en debate, congresistas, para continuar con esta sesión plenaria. Congresista Alberto Bengolea tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, señora presidenta. Bueno, en vista de lo que está sucediendo, presidenta, y en vista de que el Pleno es la máxima autoridad en el Congreso, yo planteo una cuestión previa, presidente, a fin de que sea el Pleno el que decida la exoneración del trámite de comisiones y en el Pleno con nuestros votos podamos definir eso. Planteo esa cuestión previa. Muchas gracias.
Con las disculpas, congresista Bengolea. Congresista Apaza Ordóñez, continúe. Agradeciendo su gentileza, señora presidenta, me permite la segunda intervención al colega Lescano. Interrupción concedida, congresista Johnny Lescano. Presidenta, nosotros vamos a insistir con el tema de las AFPs porque se está actuando antidemocráticamente en este Congreso. ¿Qué intereses hay, presidenta? Dicen junta de portavoces y nos pasan una serie de papeles y proyectos con este formulario. Basta firmar este formulario, presidenta. He firmado hace unos minutos 3 temas para exonerar y verlos en el tema. Y ahora nos piden junta de portavoces. ¿Qué intereses hay en este Congreso? ¿Los lobbies de las AFPs que pretenden bloquear esta iniciativa o qué? Mire usted, no es necesario junta de portavoces. Este papelito tiene firmas y si hay mayoría se pone el tema en debate. Entonces, presidenta, no busquemos 3 pies al gato. Estamos pidiendo que se haga algo democráticamente y en forma equitativa como se está viendo otros temas, señora presidenta, y envíenos el papelito para hacerlo firmar. Esto es una conducta antidemocrática donde ya veo que están influenciando los intereses económicos, señora presidenta. Gracias, congresista Justina Donapaz. Para hacer la aclaración respectiva, yo creo que todos debemos hacernos responsables de nuestras expresiones. Esta mesa directiva fue la que facilitó que este tema se pusiera en la agenda legislativa en el presente periodo para que sea aprobado, que fue observado por el Ejecutivo, pero que hay instancias en las cuales no se han tratado. Por favor, lo que le solicito es continuar con la tratativa de este tema y posteriormente vamos a ver ese tema. Congresista Justina Donapaz. Gracias, señora presidenta. Yo entiendo el estado emocional de repente de la mesa directiva porque su candidato ha sido retirado, los cuarteles de invierno, pero yo creo que el pueblo peruano no puede ser pues pagano de todas las consecuencias que tenemos referente a que no se trate este tema. Si alguien quiere alguna interrupción, muy gustosamente le da. Ya dio las 2 interrupciones, congresista, continúe. Bien. Como decía, señora presidenta, es urgente, es prioritario, porque la clase trabajadora necesita de gozar de un derecho. No es plata de nadie, es plata de ellos, plata de los que han aportado a través de los años. Por tanto, me extraña el cambio que si se dio la Junta Directiva todas las facilidades para tratar el problema de las AFPs, cambie de la noche a la mañana. Esto es lo inexplicable y esto es lo que tiene que decirse al país y denunciamos ante el país, en todo caso, que hay intereses de por medio, el lobismo ha funcionado, no sé qué ha pasado, que se cambie cuando todos por unanimidad votamos de que se... Para que culmine, congresista. Simplemente agradecer vuestra gentileza y ojalá tengan pues la bondad y la obligación moral, por qué no decirlo, de que convoquen inmediatamente una junta de portavoces y ahí diremos si se trata o no se trata para que el pueblo sepa realmente quiénes quieren defender a los trabajadores y quiénes están en contra de sus intereses. Gracias, señora presidenta. Congresista Alberto Bengolea, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Sobre el tema en debate. El tema en debate plantea, presidenta, un debate de doctrina penal que ya es muy antiguo y que, contrariamente a lo que le acabo de escuchar a la colega Mavila, que espero me esté escuchando, no está agotado. No es cierto que las modernas vertientes estén inclinando la balanza a favor de la responsabilidad penal de las empresas. No es cierto. Hay un debate largo y que estoy seguro será más largo todavía porque tiene razones justificadas en pro y en contra de una y otra posición. Habría que comenzar recordando, dentro de muchos tratadistas importantes, a Mir Puig, cuando nos señala que la pena, cuando se quiere ver la responsabilidad penal, la pena supone un reproche especial importante que prevé libre voluntad, libre albedrío, sin el cual no habría este reproche que solamente puede caer en una persona natural y no en una persona jurídica. Por esa razón, presidenta, los penalistas clásicos, yo humildemente suscribo esta posición, señalan que es imposible hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas en atención a la teoría del delito, ¿no es cierto? Para que haya una responsabilidad penal
tiene que haber elementos subjetivos del tipo, fundamentales, que tienen que ver con la voluntad, con el deseo, con las ganas de cometer un delito. Esto no se da en una persona jurídica, pues se da en una persona natural que tiene conciencia, que tiene voluntad, supone humanidad. Por tanto, la teoría del delito está hecha fundamentalmente pensando en las personas naturales. Se requiere el principio de culpabilidad para establecer un reproche. Frente a esta posición tradicional, la cual yo suscribo ciertamente, Presidenta, está la otra posición que ha comenzado a ganar adeptos, es verdad, pero que no ha ganado el debate. Está comenzando a ganar adeptos, que nos señala que la persona jurídica también tiene capacidad de actuar y que si estamos hablando de acción, pues la persona jurídica actúa, puede firmar un contrato, por ejemplo. Y si es posible generar su voluntad para firmar un contrato, también puede generar voluntad para cometer un delito y que por tanto también puede haber reproche penal a una persona jurídica. Yo no suscribo esa posición por lo anteriormente dicho. Lo que creo, y siguiendo la línea de raciocinio de la congresista Mavila, pero no la conclusión, sí su línea de raciocinio, es que producido un hecho delictivo a propósito de una persona jurídica, lo que hay que hacer es determinar a la persona natural, individualizar al responsable, al gerente o al grupo de funcionarios que posibilitaron que se utilice a la persona jurídica para cometer el delito. De manera tal que esa es mi posición frente a este debate, que repito, es un debate que nos trasciende, anterior a nosotros y que nos va a continuar, por supuesto, decida de lo que aquí se decida. Yo parto de ese principio, Presidenta. Las sociedades jurídicas son un ente, una creación del derecho, por tanto no cometen delitos. Ahora, hay pues posiciones intermedias y creo que esta propuesta legislativa ascribe a estas posiciones intermedias, ¿no es cierto?, que nos hablan más bien de una situación preventiva. Si bien es cierto, subjetivamente no se puede hablar de culpa, que es lo que yo acabo de decir, o sea, no hay culpa en una empresa, ¿no es cierto?, si hay una peligrosidad. Continúe, congresista. Gracias, Presidenta. Decía, si hay peligrosidad evidente y la sociedad tiene que defenderse frente a este ente, en este caso ideal, frente a esta persona jurídica que supone un peligro para la sociedad. Y entonces, en ese sentido, sí hay, creo, un consenso sobre que pueden y deben aplicarse medidas preventivas. Y ahí está la modificación que se hace al Código Penal, pretendiendo incluir un artículo 313A que habla de medidas cautelares en el caso de la responsabilidad administrativa, y creo que hace bien el proyecto de hablar de medidas administrativas en el caso de los cohechos, ¿no es cierto? Solo para terminar esta idea, congresista. Entonces, allí sí estamos muy bien, hay que hablar de medidas cautelares porque hay que protegernos de un peligro, está perfecto. Pero lo otro, que es bien importante señalar, es que no se puede hablar de consecuencias administrativas, perdón, de consecuencias penales, en el caso de consecuencias accesorias, sino de consecuencias administrativas, que es lo que está previendo esta norma. En realidad, Presidenta, yo hacía este preámbulo simplemente para establecer mis criterios doctrinarios, que son contrarios a los de la congresista Mavila, estoy seguro. Para que culmine, congresista. Y que atienden a sustentar en este extremo este proyecto. Tengo, sin embargo, una observación, antes de la cual le ruego me permita darle una interrupción a la congresista Mavila, a quien he hecho alusión en el mejor de los términos, por supuesto. Congresista Mavila. Congresista Rosa Mavila, tiene la interrupción. Gracias, congresista Bengolea. Lamentablemente este tipo de debates, estimado congresista, y usted lo sabe, no son los debates que debieran permear el debate jurídico en el Congreso de la República. Debatimos a veces cuestiones frívolas, anecdotarias, y no cuestiones fundamentales y de fondo. Y yo quiero apelar a su espíritu crítico, señor. Usted ha dicho que adhiere a las posiciones clásicas, pero solo precisarle que en la contemporaneidad las teorías funcionalistas son las que están más vigentes en el derecho penal contemporáneo. Usted puede adherir a ellas o no. Yo tampoco las adhiero a plenitud, pero en materia del derecho penal económico, señor, son las hegemónicas, con toda precisión. En segundo lugar, el tema aquí concreto en este proyecto, congresista Bengolea, y usted convergerá conmigo, disculpen los demás congresistas, que aluda casi a un diálogo, es si solo se comete el cohecho activo transnacional. No, pues. Y entonces aquí evidentemente hay delitos como colusión, peculado, cohecho activo genérico, tráfico de influencias que se cometen, señor. Y
La segunda interrupción concedida, si lo permite, congresista. Refiero delitos de colusión, peculado, cohecho activo, tráfico de influencias, que no pueden pasar por agua tibia, señor. No pueden pasar por agua tibia, máxime cuando por principio de igualdad esas conductas típicas se criminalizan a nivel interno. ¿Por qué no ser una legislación de avanzada? ¿Por qué ser una legislación que parece más una legislación que está transando con intereses vinculados a las empresas que cometen delitos contra la administración, delitos vinculados a la corrupción? Y de otro lado, señor, permítame solo decir que, como usted bien dice, hay un vínculo entre responsabilidad penal de persona jurídica, que hay responsabilidad penal, señor, con penas específicas. Yo he llevado un curso en la capacitación para vocales de la Corte Suprema sobre la materia, que dio el doctor Caro Ollón, que creo que es uno de los que más conoce sobre la materia, el vínculo entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Pero además, señor, he discutido en el Grupo Latinoamericano de Criminología los delitos patrimoniales, macroeconómicos. Congresista Rosa Mavila. Déjalo. Congresista Jaime Alberto Bengolea, continúe usted. Gracias, presidenta. Con la benevolencia de la presidenta espero llegar al punto que en el punto importante, congresista Mavila, disculpe, a través de la presidencia, por supuesto, estamos de acuerdo, pero permítame antes, porque este es un debate de doctrina penal y esto está quedando grabado y me interesa que quede grabado. Hace alusión la congresista Mavila a posiciones funcionalistas que yo no suscribo, pues hace mención al jurista Caro Ollón, mi directo amigo, mi profesor también, pero con quien no estoy de acuerdo, pues. Él es un discípulo de Gunther Jacobs, ¿no es cierto? Yo no voy a suscribir las posturas de Jacobs, que más bien me recuerdan al derecho penal nazi. Disculpe usted, es mi posición. Yo eso no lo suscribo, no estoy de acuerdo. De manera tal que yo sigo siendo clásico en esa materia. Y entonces, desde ese punto doctrinario, mi primera pregunta es, ¿usted quiere que el derecho penal resocialice o castigue? Yo quiero que lo socialice. Entonces no tiene ninguna lógica, la lógica del castigo, vamos a castigar a esta empresa jurídica, no tiene sentido. Vamos a buscar a la persona natural que está detrás de la decisión. Eso es lo que tiene que buscar el derecho penal. Pero bueno, dejando establecido este criterio, presidenta, que me interesaba, decía, para lo que vendrá más adelante, no para este recinto, sí quiero decir dos cosas. Primero, que suscribo la posición, pero segundo, que suscribo también lo que está planteando la Comisión de Descentralización. Es decir, y aquí sí... Para que culmine, congresista. Y en este tema concreto, ya no para hablar de doctrina jurídica, sí respaldo lo que está planteando la congresista Mavila. Presidenta, esta norma se está planteando a partir de una exigencia de la colectividad internacional. Me parece perfecto, me parece muy bien, creo que hay que aprobarla. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los otros delitos? ¿Qué pasa con los otros delitos, sobre todo en vías nacionales, donde ocurre exactamente lo mismo? A igual razón, igual derecho. Si decimos que la empresa debe ser sancionada por cometer un cohecho internacional, un cohecho activo transnacional, pues tendría que ser también sancionada para delitos locales. ¿Por qué no? O no quiere la CONFIEP, o no quiere algún grupo de empresarios locales. O sea, ¿por qué no, presidenta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Si lo aplicamos allá, lo aplicamos acá. Igual razón, igual derecho. Es decir, me parece que es muy importante, presidente, sobre todo en el caso de lavado de activos. Es muy importante, presidenta, que si estamos tomando la decisión, y esto repito y discrepo a la congresista Mavila, de sancionar administrativamente, hay una responsabilidad administrativa autónoma a las personas jurídicas, sancionémoslas también por el caso de los otros delitos, porque sería exactamente el mismo supuesto, más allá que la colectividad internacional nos lo esté pidiendo o no nos lo esté pidiendo. Aprovechemos el momento. Para que concluya, congresista. Aprovechemos el momento, presidenta, y me sumo al pedido, deberíamos incorporar a estas otras figuras delictivas dentro de las medidas que se están planteando. Sin embargo, al margen de ello, si el presidente de la comisión decide incorporarlo o no, creo que esta norma igual deberíamos aprobarla, porque igual, al margen de estas ausencias que yo resalto, es una norma positiva. Gracias, presidenta. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, congresista Juan Carlos Egure. Gracias, presidenta. Presidenta, hay algunas precisiones de técnica legislativa muy puntuales en el texto sustitutorio que se ha repartido. En el título, disposición general, se ha ordenado el texto incorporando esta sección.
en el artículo séptimo, se ha modificado la palabra espera por esperaba. En el artículo 9 se ha suprimido la palabra solo porque era redundante. Esto en el ámbito estrictamente formal. Se ha recogido la preocupación del congresista Otárola y del congresista Belaúnde en la redacción del artículo 2. Esperamos que haya cumplido con las expectativas de redacción que se demandaban. En relación a la preocupación del congresista Otárola del Código Civil del 96, al ser esta una disposición de materia penal, de todas maneras, sin excepción, hay la participación del Ministerio Público, hay la denuncia fiscal. Entonces no hay ninguna contradicción al respecto. Ha habido un debate interesante, válido, en relación al tema doctrinario. Y es legítimo, repito, y es válido. Y es un debate que no somos el primer parlamento que lo viene dando. Son nuevas corrientes que se van incorporando en la dinámica de un mundo globalizado, en la dinámica de un mundo que cada vez participa e interactúa de manera conjunta entre los países. Por eso que tenemos organismos bilaterales y cada vez más organismos multilaterales que pretenden unificar sus criterios en toda materia, comercial, tributaria, aduanera y también en materia como esta, en materia penal. Y los criterios que hoy, más allá del debate, y no sabemos cómo funcione y cómo será de acá 5, 10, 15 o 20 años, los criterios de hoy, mayoritariamente establecidos, apuntan al tratamiento que le estamos dando a este proyecto de ley. Y digo estamos dando en plural, no solo porque viene con el respaldo de la comisión especializada en la materia, que es la Comisión de Justicia, sino porque viene el dictamen de ser trabajado bajo el liderazgo y la coordinación de la CAN, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Contraloría General de la República, es decir, los operadores, y con el respaldo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Entonces, este tema ha sido largamente revisado y en la perspectiva de los principales consensos a nivel internacional. Por eso nos referíamos de manera muy precisa y muy concreta, y solo a modo de ejemplo, el caso de Chile, el caso de México, el caso de Colombia, y espero que sea el caso de Perú, que como miembros de la PEC también vamos a tener, de la Alianza del Pacífico, vamos a tener una normatividad en esta materia similar. Solo para efectos de no generar ningún tipo de confusión a aquellos ciudadanos que nos puedan estar viendo, el artículo 105 actual del Código Penal establece medidas aplicables a las personas jurídicas. Actualmente señala: si el hecho punible fuera cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el juez deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes: clausura, disolución, suspensión de las actividades, prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades de la clase de aquella en cuyo ejercicio se haya cometido o favorecido o encubierto el delito. Es decir, todo el marco general ya lo tenemos, ya está en el Código Civil, donde hay responsabilidades para las empresas en caso de comisión de delitos. Lo que no hay que confundir es, cuando se habla de responsabilidad administrativa, no quiere decir que sea en el ámbito administrativo, porque eso no lo va a definir, ejemplo, Indecopi, o Consucode, o cualquier organismo del Estado. El ámbito es el derecho penal, el ámbito son leyes penales y el ámbito jurisdiccional es en los jueces y salas penales. Por eso es que se ventila y se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico al derecho penal.
Claro está que no se puede meter en un camión una empresa y llevarla al Lurigancho. Sería materialmente imposible. El derecho penal, por lo menos desde la perspectiva de punible y la sanción de libertad, es absolutamente individual, personal, ¿va? A la persona natural. Pero sanciones penales de carácter administrativo, que son las únicas que se pueden aplicar a las empresas, también se aplican a personas naturales, y ello no quiere decir que no es una sanción penal. En el ámbito del derecho penal también está la multa, también está la inhabilitación, también está la reparación civil. O sea, no todo en el ámbito penal implica la presencia física de un establecimiento penal del imputado o condenado. Me piden una interrupción, señor presidente, con todo gusto, el congresista Bengolea. Congresista Bengolea, tiene la interrupción concedida por el presidente de la Comisión de Justicia. Sí, gracias. Presidente, solamente para precisar, disculpe usted la insistencia, pero es una tesis que pretendo defender esta mañana, que el artículo citado del Código Penal está dentro del capítulo concerniente a consecuencias accesorias. O sea, quiero que eso quede claro. Son consecuencias accesorias que requieren previamente la comisión de un delito, la culpabilidad de un delito de una persona natural. Y así el artículo 104 es clarísimo, porque dice, ¿no es cierto?, declarará asimismo la privación de los beneficios obtenidos por las personas jurídicas como consecuencia de la infracción penal cometida en el ejercicio de su actividad por funcionarios o dependientes, etcétera. Es decir, requiere la voluntad de una persona natural, de la responsabilidad penal de una persona natural, en cuyo caso hay consecuencias accesorias que se entienden administrativas para la persona jurídica. Solamente para hacer esa precisión dogmática que no cambie en nada, ni la propuesta, ni el sentido legislativo posterior. Gracias, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Eguren. ¿Otra interrupción? Congresista Tejada. Gracias, presidente. Gracias, congresista Eguren. Presidente, este proyecto es importantísimo, porque hay que luchar contra la corrupción, pero además porque el Perú ya es participante de la OECD y para ser participante se requiere cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos, adherirse a estas mejoras, estas elevaciones en los estándares en la lucha contra la corrupción. Mi gran pregunta es por qué, si el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que era más cercano a lo que solicitaba la OCDE y que está recogido en la Comisión de Descentralización, aplica para los delitos de colusión, peculado doloso, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, tráfico de influencias, el proyecto de justicia solo hace referencia a cohecho activo transnacional? Es una preocupación, me parece, dejo sentada mi posición, que la Comisión de Descentralización recoge mucho mejor lo que espera la OCDE del Perú para poder ser un miembro pleno. Si esto va al voto, votaremos a favor porque es un avance definitivamente, pero creo que está mejor formulado y más cercano a lo que espera la OECD, el de descentralización. Continúe, gracias, congresista Tejada. Continúe, congresista Eguren. Sí, señor presidente. Con esta Bengolea me introduce en la parte que faltaba de mi exposición. Efectivamente, en el ámbito penal hay penas principales y accesorias. ¿Ambas qué? Ambas son penas. O sea, la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción ya está considerado. Lo que estamos haciendo es dando un paso más. Estamos avanzando a un terreno que aún está en discusión en el mundo. Estamos avanzando a un espacio todavía no suficientemente clarificado y estamos avanzando a ritmo del derecho internacional y a ritmo de los organismos internacionales de los cuales el Perú es parte, ¿no? O queremos ser parte, caso de la OCDE. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo, y esa es la parte principal tal vez del proyecto, la esencia del proyecto, creando una responsabilidad autónoma. Miren la magnitud del cambio. O sea, no se ha identificado al sujeto que ha corrompido, ni al activo ni al pasivo, no se sabe quién es. No hay proceso, no hay denuncia fiscal, no hay sentencia por delito de corrupción, no hay ninguna persona natural identificada. Y sin embargo, olvidándonos de ello, que
ha sido sacrosanto en la historia del derecho. No, acá vamos a ver este tema de la empresa de manera autónoma. Podría nunca haber ninguna sentencia por delito de corrupción y sin embargo sí podría estar sancionada la empresa. Entonces, ese cambio, ese avance riesgoso, peligroso, además ha sido considerado en los países que anteriormente hemos mencionado y que además se trae a colación el Perú por la falta de institucionalidad que tenemos del sistema judicial, la falta de confianza del sistema judicial, la falta de confianza en el Ministerio Público, que todo ello, señor presidente, genera incertidumbre para ingresar a estos mecanismos tan sofisticados. Sin embargo, sopesando y poniendo en equilibrio los pros y los contras, los riesgos y las oportunidades, estamos definiendo tomar esos riesgos. Y cuando se ha señalado, y para que quede también registrado, se hizo mención al proyecto del Poder Ejecutivo. Ese proyecto del Poder Ejecutivo ya ha sido dejado de lado por el propio Poder Ejecutivo. Es la propuesta que está como dictamen, ha sido trabajada en consenso por la CAN. La CAN tiene la presidencia de manera rotativa. Hoy la preside el fiscal de la Nación. Y en la propuesta que hemos expuesto tiene el consenso por unanimidad del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República y obviamente la Comisión de Justicia, con observaciones y discrepancias del sector empresarial, básicamente y principalmente por la CONFIEP. Ante ello, señor presidente, solicito me pidieron una interrupción con todo gusto, señor presidente. Ya dio las dos interrupciones, pero les comunico que luego viene el congresista Condori, a quien le pueden solicitar también las interrupciones, si así lo considera. Entonces, yo ahí termino, señor presidente. Gracias. Y le pido lo someta a votación en el momento que vea por conveniente. Gracias. Tiene la palabra el señor congresista Condori Cusi, secretario de la Comisión de Descentralización. Le está pidiendo una interrupción el congresista Belaúnde, si usted lo considera. El congresista Belaúnde tiene la interrupción, primera interrupción. Gracias, señor presidente. Hay un tema de esta ley, de este proyecto de ley, que me preocupa algo. Esto lo hacemos a pedido de la OCDE. En cierta forma es legislación por encargo para que el Perú pueda asimilarse a ese club de las naciones desarrolladas. Pero yo me pregunto, ¿se establece una normativa, si no draconiana, por lo menos catoniana, en aras de la moralidad internacional? Pero ¿qué pasa con los países que tienen esa misma legislación y que utilizan los llamados paraísos fiscales, paraísos tributarios? Y entonces todo esto puede verse desvirtuado, incluso por países que forman parte de la OCDE. ¿Qué impide a una empresa francesa emplear empresas títeres? Ya no digo en Panamá porque va a ser difícil, ni siquiera digo en Bahamas. ¿Por qué no? Y ojalá que no me equivoque en la pronunciación, en Vanuatu o en alguna otra isla. Segunda interrupción. Correcto. Mano izquierda, lo que se pretende impedir con la derecha. Eso es lo que yo le diría, es lo que tenemos que reflexionar. Y esto lo hago para que reflexionemos. Congresista Condori, ¿puede usted continuar? Sí, gracias, presidente. Tenemos que diferenciar en esta situación en las particularidades de los proyectos de ley. Hay un proyecto de ley del Ejecutivo que ingresó a las respectivas comisiones en diciembre del año 2014. Hubo un retraso sustantivo de parte de la Comisión de Justicia. Segundo elemento, no es propiamente una iniciativa legal del Ejecutivo por encargo. Si bien la OCDE tiene interés en que, o el
o el país también quiere ser miembro activo de la OCDE y no solamente en el estatus de invitado, los países que están dentro de la OCDE tienen estándares de lucha también contra la corrupción y nosotros necesitamos avanzar. De tal manera que en el dictamen del Ejecutivo, el proyecto del Ejecutivo, se incorporan los artículos 384, 387, 397, 397A, 398 y 400 del Código Penal. Pero la Comisión de Justicia castra esta iniciativa y solamente se limita a la modificación del artículo 397A relacionado con cohecho activo transnacional previsto. Entonces, es decir, le estamos dando más libertad al sector empresarial. En ese sentido, en este dictamen de la Comisión de Justicia estarían excluidos los delitos de colusión, peculado, cohecho activo genérico y específico y tráfico de influencias. Me parece que el dictamen de la Comisión de Descentralización ha recogido un poquito mejor la iniciativa del Ejecutivo. No obstante eso, somos respetuosos de la voluntad del Pleno y seguramente la sociedad sabrá juzgar. Solicito, yo podría solicitar que regrese a la Comisión, pero en todo caso el Pleno va a decidir. Como quiera que el reglamento señala que primero se vote el dictamen en mayoría, luego el dictamen en minoría. Muchas gracias. Gracias, señores congresistas. Ha concluido el rol de oradores. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Dámara Iguaguirre para que se vote por separado los artículos 1, 13, 15, 17 y 19. Marcar asistencia para votar esta cuestión previa. Bien, ha finalizado entonces la sustentación del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren, así como pues la intervención que ha habido de la mayoría de parlamentarios. Uno de ellos se ha referido que el proyecto de ley mucho más completo, que abarca, ¿no?, a mayor margen, es el proyecto de la Comisión de Descentralización. Sin embargo, debemos decir que este dictamen fue aprobado por las dos comisiones, Justicia y Descentralización, y propone la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397A del Código Penal. Se ha pedido una cuestión previa para someter a votación este dictamen, ¿no?, de manera parcial, es decir, por artículos. Entonces veamos cuál es la respuesta de los parlamentarios que en estos momentos registran su asistencia para someter a votación dicho dictamen. Cerrar la asistencia.
¿Cuál es para asistencia? El dedo. ¿76 congresistas presentes? Se va a proceder a la votación, al voto de la cuestión previa. Al voto la cuestión previa planteada por el señor congresista Manuel Damer Eguaguirre para que se vote por separado los artículos 1, 13, 15, 17 y 19. Cabe señalar que el proyecto inicial fue enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, ¿no? Con los fundamentos respectivos, ¿no? La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, creada mediante Decreto Supremo 016-2010 y reconocida bajo la Ley 29976, es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que tiene por objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. En dicho contexto y teniendo en cuenta los estándares anticorrupción que exija la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la legislación comparada, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, cuya presidencia recae actualmente en la presidencia del Consejo de Vamos a cerrar la votación. Los congresistas que todavía no han marcado su voto. Congresista Bengolea, por favor, su voto. Personas jurídicas en los delitos de corrupción. Congresista Inga y Otárola. Coordinación General de la CAN. Realizar las gestiones necesarias Luego vienen ante los la presidencia más. del Consejo de Ministros para su Más presentación tarde. ante el Congreso, Después. por lo cual pues se han manifestado. Cerramos la han votación. dictaminado estos proyectos la Comisión de Justicia y Descentralización, que el día de hoy ha sido sustentada por 31 a favor de la cuestión previa, 40 en contra, 2 abstenciones. Más Tejada, verde. Verde el congresista Rimarachín. Inga, verde. Congresista Pariona, rojo. Portugal, rojo. Reinaga, verde. Total de votos. 35 a favor, 42 en contra, 2 abstenciones. Fue rechazada la cuestión previa. Vamos a votar el dictamen, el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia. Al voto. Se trata del texto que fue repartido a las 11 horas con 19 minutos y que está en sus curules, señores congresistas.